a la gente que nos oye en nuestra página web fuera del país y por supuesto vía también satélite esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir con más y vamos a voltear la página de la información y de estos temas que hemos agendado el día de hoy. En particular para hablar ya no de un tema nacional, que podría estar vinculado, dicen, pero a ver, ¿hasta dónde? Esto que está ocurriendo en el mundo y en particular en América del Norte, América Central, América del Sur. Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos han enviado fuerzas militares, navales, entiendo, y se habla de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero muy cerca de Venezuela. Bueno, lo que en el común de las noticias sabemos es que Donald Trump aparentemente quiere intervenir Venezuela, es lo que se dice. ¿Cuán real es esto? ¿Qué dicen en Venezuela? Ya los venezolanos hablan incluso de cenemos hoy bien porque puede que sea la última antes de que lleguen los gringos, dicen algunos venezolanos. Bueno, a ver, un poco de palabras de eso también que está pasando en el mundo. Hemos invitado el día de hoy a Rafael Archondo. Él es analista en temática internacional, docente además, universitario, entiendo, no es en el país, entiendo, le vamos a preguntar enseguida. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto, gracias por el tiempo y este contacto. Te saluda David Chiri, aquí en Cochabamba. Buenos días, bienvenido, qué gusto. Me parece que aún estamos en conexión. Vamos a intentar tomar este contacto con Rafael Archondo. A ver si nos puede oír. Bien, ahora sí estamos ya en comunicación plena. Saludamos a Rafael Archondo, que se encuentra también en este momento ya en contacto con nosotros. Él es analista en temática internacional, pero además también docente universitario. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto. Gracias, decíamos esta mañana por el contacto con la Red Pío 12 aquí en Cochabamba. Te saluda David Chiri. Buenos días. Sí, me parece que es un problema de señal. ¿No lo tenemos? Ahora sí, buen día. No tenemos la señal del audio, me dice acá. Nos hace señales, Rafael. Ahora sí lo tenemos. Ahora sí. Perfecto. Qué gusto, buen día, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues acá en Cochabamba, bien. Un saludo desde Cochabamba. Rafael, entiendo, no está en el país. Hace 10 años, le cuento. Claro. Pero vas regresando al país, me imagino, para algunas actividades. Lo hemos visto también presente en algunos eventos, ¿no? Sí, he vuelto el 2022, por ejemplo, el 2023. El año pasado ya no, este año tampoco, pero probablemente pueda estar el próximo. Bueno, ahí nos alivia un poco también. Ahora sí lo podemos ver claramente en las pantallas. También saludamos a la gente que nos sigue en el streaming. Rafael, un poco pensando en esto de la política internacional, le hacía yo una introducción en función de lo que en el común se sabe o se quiere entender una intervención americana a Venezuela. Se habla de perseguir a Maduro, se habla de enviar tropas militares ahí muy cerca de Venezuela, vía mar, la reacción de Venezuela, pero un poco para entender esto, quiero apelar un poco a esta mirada tuya desde el contexto y hacia atrás. ¿Cuándo empieza realmente todo esto de lo que hoy se habla y si realmente es lo que está pasando, por favor? Sí, bueno, creo que es importante recordar que la última invasión, digamos, estadounidense en América Latina fue en 1989, ¿no? Con el gobierno del presidente Bush, pero no el que conocimos, sino el padre. Desde entonces, desde el derrocamiento de Noriega en Panamá, no ha vuelto a intervenir Estados Unidos con tropas en ningún país de América Latina. Me parece que esta última intervención tuvo que ver todavía con el inicio de la guerra contra las drogas. Se recordaba aún, pese a todo, digamos, la etapa de la Guerra Fría, pero básicamente el argumento con Noriega fue justamente el mismo que ahora se utiliza para el caso de Maduro, es decir, la lucha contra las drogas. Se decía que Noriega pues se había involucrado en el narcotráfico y en ese sentido se justificaba un poco la invasión.
Sin embargo, pues después de eso no hemos tenido ese tipo de incidentes. Y yo creo que en el caso de la administración Trump, que ya tuvo un primer choque con Maduro en su anterior gobierno, los primeros 4 años, hay una política, digamos así, muy insegura o digamos poco determinada con relación a Venezuela. Hay que recordar que en el anterior periodo de gobierno de Trump se intentó imponer en Venezuela el gobierno del diputado Juan Guaidó, al que 50 países del mundo reconocieron como legítimo, incluido el gobierno de Bolivia. Sin embargo, esta operación fracasó porque no contó, digamos así, con el respaldo interno dentro de Venezuela. Se esperaba, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas venezolanas pudieran derrocar a Maduro y, digamos, establecer ese gobierno de Juan Guaidó que había sido nominado por el Congreso venezolano, en ese momento con el respaldo pleno de la oposición. Entonces, este primer intento creo que fue fallido y creo que hizo entender a Trump que el caso de Venezuela era un caso difícil de resolver. Luego vino la larga negociación con la administración Biden para intentar hacer que en Venezuela hubiera elecciones limpias y Maduro engañó prácticamente a los negociadores, se robó la elección, se proclamó ganador de una elección en la que perdió. Y a partir de ahí yo creo que Venezuela ha pasado, digamos, a un nivel secundario. Es decir, no es una prioridad para la administración de los Estados Unidos, independientemente del gobierno que sea. Y yo estoy absolutamente persuadido que en ningún caso Maduro va a ser derrocado por Estados Unidos. Esto implicaría que Estados Unidos se haga cargo de una transición muy complicada, muy cerca de sus fronteras, con la posibilidad de que exista una presión migratoria. Es decir, yo creo que acá lo que tenemos son amenazas únicamente, un intento de Donald Trump de mantenerse siempre en la agenda pública, de estar siempre en los titulares. Es una actividad casi de relaciones públicas, en mi criterio, y no se va a producir una invasión de Estados Unidos a Venezuela. Uh-huh. Claro, sin embargo, lo que ha ocasionado la reacción de Maduro, él decía, vamos a convocar, o no convocamos a nuestros 4 millones y algo más de militares, ¿no? Haciendo como alarde también de una cantidad importantísima, aunque dicen que no logró ni tantos votos, pero él hablaba de una convocatoria de este nivel. Sin embargo, ha movilizado tropas. ¿Esta es una reacción que también dice algo o es parte de todo este, no digamos teatro, pero digamos de este mostrarse en público? Bueno, Maduro se parece mucho a Trump en eso, es decir, él necesita ante los venezolanos mostrarse como un presidente patriota, como un presidente que defiende la soberanía. Maduro también ha explotado mucho el conflicto con Guyana sobre el Esequibo, que es un territorio en disputa entre ambos países. Ha hecho un referéndum sobre el Esequibo y ya ha prometido incluso que va a ocupar ese territorio. La movilización en Venezuela, por supuesto, tiene un objetivo de asegurar su legitimidad interna, que ya perdió justamente durante el último proceso electoral. Entonces, tanto Maduro como Trump están haciendo política interna con un tema internacional. Maduro sabe que esto no va a suceder, que nadie lo va a derrocar, que estamos en un periodo en el cual Estados Unidos ya no es la superpotencia que fue, y sobre todo porque Estados Unidos está a cargo de un presidente aislacionista, un presidente al que no le interesa desarrollar ningún tipo de guerra fuera de sus fronteras, que está más preocupado por cerrar las fronteras antes que otra cosa. Y entonces, bueno, pues en ambos casos los dos se retroalimentan perfectamente, ¿no? Cada uno hace su papel y los dos están ganando, digamos así, en este ejercicio absolutamente banal, superficial, de mostrar, digamos, los dientes, pero nunca morder. Mostrar los dientes, nunca morder. Bueno, me hace pensar mucho en esta figura a ver, ¿por qué lo harían? ¿Qué gana Trump haciendo esto? ¿Qué gana Maduro mostrándose? Porque tú decías bien, Maduro ya ha perdido legitimidad, es decir, no va a generarle más votos esto que está haciendo Maduro. Y en el lado de Trump tampoco le genera de repente mayor beneficio, no sé si político hablando, entre republicanos y demócratas, o en el caso de
de siguiente elección, porque tampoco va. ¿Cómo se benefician? Se benefician porque Maduro necesita mostrarse como un presidente que defiende la soberanía, es decir, necesita cumplir ese rol patriótico, ¿no?, que siempre tuvo Chávez y que él necesita fortalecer. Y Trump se beneficia porque aparece en las primeras planas, porque muestra un Estados Unidos fuerte, un Estados Unidos capaz de imponer algunas de sus medidas. Trump está orgulloso de haber logrado que algunos países se sometan, la forma en que está maltratando a la Unión Europea, la manera en que obliga a México a seguir extraditando personas. Pues eso es lo que Trump quiere lograr, es decir, cierta obediencia que permita mostrar ante sus seguidores que él está, digamos, haciendo de Estados Unidos otra vez un país grande, un país poderoso, ¿no? Y Venezuela, pues, le resulta funcional. Y estoy seguro que la próxima semana ni tú ni yo estaremos hablando de Venezuela. Trump habrá elegido seguramente otro tema y así estaremos de alguna manera hasta que, pues, le vayamos creyendo menos, ¿no? Él dijo que en media hora iba a resolver el tema de Ucrania, que iba a resolver rápidamente el cese de fuego en Gaza. Pues nada de eso ha conseguido hacer, y lo que tiene pues son en realidad actividades improvisadas, ¿no?, para mostrar ese rol de hombre fuerte que él quiere cuidar un poco para la opinión pública. Uh-huh. ¿Será ese un sentimiento muy nacionalista americano, pensando un poco en mostrar un país fuerte, además con capacidad de decidir sobre otros países? ¿Este es pensamiento de Trump o es un pensamiento que también tiene eco, digamos, en la sociedad americana? Pues la sociedad americana está muy despreocupada de los asuntos internacionales, siempre fue así. La política exterior de Estados Unidos la decide el presidente, y en general, pues a los estadounidenses no solamente no les preocupa lo que pasa fuera de Estados Unidos, sino que yo creo que no hacen el esfuerzo de entender lo que pasa. Yo creo que en general en Estados Unidos predomina la idea de una política doméstica, interna. Es un país que ya territorialmente está completo, que no necesita más, y que además nació básicamente como potencia en un tiempo de descolonización. Es lo que a veces se olvida, ¿no? Cuando Estados Unidos se convierte en una potencia a principios del siglo XX, ya el mundo empezó a descolonizarse, y pues no pudo en ningún caso Estados Unidos heredar, digamos así, las condiciones, habilidades de los británicos, de los franceses, de los españoles y portugueses siglos atrás. Entonces, bueno, Estados Unidos es un país fuerte, es un país muy prestigioso, es un país influyente, pero que no tiene ningún interés expansionista. Y entonces, pues sabemos que la Revolución Cubana inundó América Latina con este mensaje, ¿no?, de que Estados Unidos quería dominar el mundo. Pero me parece que en el fondo los cubanos estaban muy equivocados, y los cubanos en realidad servían también a una política internacional, la política de la Unión Soviética. Por eso planteaban estas ideas. Pero creo que una vez que ya la Unión Soviética desaparece, que se acaba la Guerra Fría, que se derriba el muro de Berlín, pues entramos en otro periodo, en un periodo distinto, donde la economía es lo principal, donde la guerra de los aranceles es lo fundamental. Y pues eso, estamos en un mundo donde Estados Unidos ya no es la única potencia y donde tiene que compartir poder con los otros espacios, digamos así, de concentración, de capacidad militar, como Rusia, como China, como la India, ¿no? Es decir, estamos en un mundo en el que ya Estados Unidos es uno más de los países fuertes. Bien. Sin embargo, debo decir que acabas de matar algunas ideas que había en Bolivia, y hay gente que está decepcionada por lo que has dicho, porque había gente que decía, bueno, Trump va a intervenir en Venezuela, lo van a agarrar a Maduro, y como es narcotráfico, y claro, ¿quién le proveía drogas a Venezuela? Claro, seguramente viene desde Bolivia, seguramente ahí van a involucrar a Evo Morales, bueno, ahí se va a expandir y va a llegar justicia. Bueno, hay gente que elucraba todo este argumento, pero según tu análisis esto es lejísimos, lejos de la realidad. Sí, yo creo que, pues, como te decía, no en vano está esta referencia del 89, ¿no? Imagínate, el 89 ha pasado tanto tiempo de que Estados Unidos, digamos, envió tropas a Panamá. Esto no va a volver a suceder, esta es una era agotada, digamos así. Y yo creo que si Evo Morales es cómplice de Maduro en el cártel de los soles, o si Bolivia envía cocaína a Venezuela para que Venezuela le ingrese a Estados Unidos,
pues esos son asuntos que deberán resolver cada uno de los países, ¿no? Es decir, debemos dejar de pensar que Estados Unidos siga siendo el policía del mundo, ¿no? Yo creo que quienes están decepcionados, como tú decías, pues nada más tienen que recordar lo que pasó en Afganistán, lo que pasó en Irak, la forma vergonzosa en que Estados Unidos tuvo que huir de Afganistán después de haber invadido ese país con tanta pompa, ¿no? Después de la caída de las Torres Gemelas. Estados Unidos entiende bien que cuando invade un país está obligado a, digamos, sustituir el orden que está derribando, reemplazarlo por una nueva legitimidad, por un nuevo poder, y eso es muy difícil de hacer, no se ha logrado en ninguna parte, ¿no? En Afganistán, claramente, los talibanes que fueron desalojados por Estados Unidos a principios de siglo, hoy han vuelto al gobierno, siguen gobernando y ya nadie se preocupa por qué hacen o qué no hacen en Afganistán, ¿no? Entonces, pues ha sido siempre un fracaso este objetivo, digamos así, de introducir la democracia a partir de las tropas norteamericanas. Estados Unidos sabe que eso no se puede hacer y por esa razón, pues lo que tenemos con Trump son unos ecos del pasado que de rato en rato se reactivan, pero que no tienen un propósito serio. Bueno, francamente, en el marco de esto de las intenciones, me hacía a Trump un poco más, no decidido, pero digamos, más atrevido, más osado, por cómo él también planteaba muchas situaciones en función de Venezuela, la relación con el narcotráfico, Maduro y demás. Bueno, puso una recompensa sobre Maduro que no sé si realmente se hace efectiva en algún momento o es más un número que el gobierno americano puso sobre la cabeza de Maduro. Finalmente, por favor, me voy a permitir robarte unos minutos más, Rafael, en función ya de otra realidad, la boliviana. Voy a apelar un poco a este análisis que tú siempre tienes y que haces también, te hemos visto en otros análisis, luego de las elecciones. ¿Cómo ves de aquí en adelante la situación del país en tema de elecciones, segunda vuelta, primera vez en el país, pero además también que algunas situaciones van cambiando de color? Ahora la gente dice, ya es dos derechas, hay una izquierda, una derecha, o peor, ¿para dónde va a virar el voto que iba al MAS ahora? Porque es un voto que estaba vigente. ¿Cómo ves tú esto que viene, por favor, en el país? Pues yo creo que en las elecciones del 17 de agosto, esencialmente, Bolivia ha dejado atrás la polarización. Por lo menos en lo formal tenemos un Senado y una Cámara de Diputados donde impera una mayoría abrumadora de organizaciones partidarias que piensan lo mismo. La polarización se da cuando dos organizaciones fuertes se enfrentan y se contraponen ideológicamente. En Bolivia el 17 de agosto han irrumpido fuerzas como el Partido Demócrata Cristiano, como Libre, como Unidad y como APB Súmate. Todas ellas piensan lo mismo, todas ellas coinciden en su balance económico, todas ellas se oponen a lo que se hizo a lo largo de estos 20 años bajo los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Y entonces, por lo menos en el nivel del sistema de representación, ya no existe la polarización, ya no tenemos dos fuerzas que están dispuestas a aniquilarse mutuamente, sino lo que tenemos es una gran convergencia de ideas. Y creo que un gobierno de Tuto, un gobierno de Rodrigo, con Samuel, sin Samuel, con Manfred, sin Manfred, esencialmente propondrán las mismas medidas. Me parece sano que por fin el país se encamine a un gobierno de consenso, no solo de coalición, sino de consenso, que aunque no intervengan todas las fuerzas involucradas en el Congreso, al menos exista, digamos así, una coincidencia básica en cuanto a lo que debe hacerse en el país. Efectivamente, el electorado del MAS el 17 de agosto ha desaparecido, ya no es un electorado compacto. Algunos de esos electores votaron nulo en un 20%, 19%, otros votaron en un 8% por Andrónico, otros votaron en un 3% por Eduardo del Castillo y muchos otros también votaron, por ejemplo, por Rodrigo Paz, ¿no? Entonces ese electorado que antes era unificado, que durante 20 años marcó la franja azul de la papeleta, ya no existe, ha sido fracturado. Hay lugares donde hay evistas, hay lugares donde hay androniquistas y hay otros electores, sobre todo en la ciudad del Alto,
y en unas zonas importantes de Oruro, de La Paz, de Potosí, de Chuquisaca, que votaron por Rodrigo Paz, pensando que no estaban de acuerdo ni con Tuto ni con Samuel. Entonces, me parece que es tiempo que en la segunda vuelta este pluralismo, este fin de la polarización pueda expresarse libremente y puedan los electores finalmente escoger al presidente. Y ojalá los partidos escojan no solo al presidente en el Congreso, que quedará elegido por segunda vuelta, sino sobre todo a un gobierno que finalmente unifique al país, reconcilie a los bolivianos, acabe con la persecución política y se encamine las salidas de la crisis, ¿no? La crisis económica. El hecho de que el electorado del MAS haya desaparecido o se haya convertido en un electorado diverso es una muy buena noticia, porque ya no hay un solo bloque, digamos, homogéneo, monolítico, encargado de la polarización. Me parece que todas las cosas que se han dicho, por ejemplo, sobre el capitán Lara, están queriendo reinsertar otra vez la polarización, queriendo colocar a Rodrigo y al PDC como el nuevo MAS, en contra de Tuto, que representa esencialmente el voto cruceño, el voto urbano. Me parece muy peligroso que esto suceda, de que ahora ya no tengamos que odiar a Evo, sino a Lara, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos viviendo debería ser más bien el fin de la polarización, dejar de creer que estamos en la Guerra Fría, que Tuto es fascista, que Tuto es Milei, o que Lara y Rodrigo son masistas, que son una trampa, que son un disfraz. Yo no estoy muy de acuerdo con esto y creo que además no representa el ánimo del electorado. El electorado hoy es un electorado plural, un electorado que no se agrupa únicamente alrededor de un partido, sino que tiene varias identidades para su representación, y que ojalá podamos tener a partir de ahora una Bolivia mucho más democrática, mucho más tolerante, con menos odio y con más posibilidades de convivencia. Qué interesante eso. Ayer conversaba con Mariana Prado, la candidata vicepresidencial de Andrónico Rodríguez, y decía, a propósito de los resultados, decía, la gente votó por el menos conflictivo. El menos conflictivo. Y coincide mucho con esto que tú dices. Iba a preguntarte para dónde irá más el voto, pero en todo caso esto que dices, qué importante será un mensaje para quienes también están haciendo campaña en este momento. Menos conflicto, más, preferencia de la población. ¿Consideras, y con esto acabo el tiempo de esta conversa, Rafael, gracias de verdad por el tiempo, consideras que lo que le viene a Bolivia de aquí en adelante, políticamente hablando, será una buena semilla para el futuro? Ojalá no se reinstale la polarización. Creo que la polarización nos ha hecho mucho daño. La polarización se basa principalmente en decisiones finalistas, ultimátums, digamos, ese tipo de posiciones que son siempre hasta las últimas consecuencias. La idea de que si el MAS abandona el gobierno, entonces se va a esconder el sol, se va a esconder la luna, ese tipo de cosas dramáticas y absurdas que no dejan que Bolivia tenga alternancia, gobiernos de distinto signo ideológico, toda esta visión de creer que cuando llegue la derecha todo lo que había de bueno del Estado plurinacional se va a terminar. Todas esas afirmaciones que vienen de un lado y de otro, porque también se dice que el MAS aniquiló el país, lo destruyó, lo hundió, y creo que ya es hora de tener gobiernos normales, gobiernos con defectos y gobiernos con virtudes, gobiernos que sean evaluados tranquilamente por la población, y dejemos de creer que un cambio de gobierno es una catástrofe, ¿no? Creo que esa forma, digamos, de hacer política, que viene mucho de Argentina, ¿no? Me parece que Argentina es el principal foco, digamos, de infección de estas ideas drásticas, radicales, ¿no? De creer que el kirchnerismo es la catástrofe y luego pensar que Milei es una especie de Hitler revivido en Buenos Aires. Todas estas cosas tan extremas, ¿no? Me parece que ojalá se vayan calmando, porque Bolivia no es un país como Argentina, no es un país de extremos. Hemos tenido un dictador que ha sido electo luego presidente por el voto. Hemos tenido
luchadores sociales como Paz Zamora y sus amigos que hicieron un acuerdo con el general Banzer. Hemos tenido una serie de momentos de convergencia absoluta entre los partidos. Hemos tenido un gobierno entre el MNR y la Falange, el 71, ¿no? Partidos que se odiaban entre sí. Es decir, hemos tenido muchos ejemplos en los cuales la clase política ha dejado atrás sus odios y ha comenzado, digamos, a pensar más en el país. Creo que Bolivia es un ejemplo de eso. Y toda esa denostación un poco debería quizás terminarse, ¿no? Eso es lo que esperaría yo, pero claro, sabemos que nunca la realidad es como uno la quiere. Pero podemos intentar caminar hacia ese lado. Rafael, te agradezco mucho por el tiempo y este contacto de verdad. Saludos desde Bolivia y por supuesto también ojalá más adelante podamos seguir conversando, escuchando también algunas otras opiniones. Un gusto, de verdad, gracias por el tiempo. Un saludo, muchas gracias. Así hemos conversado el día de hoy y con esto estamos